Está en nuestros estudios. Voy a saludar al ministro Fernando Vázquez, flamantemente recién posesionado. Ministro, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? María René. María René, buenas noches. Ministro, hay mucho que hablar. Por favor, pero la gente quiere conocer. ¿Se puede presentar quién es el boliviano que ahora ocupa esta cartera de Estado? ¿Quién es Fernando Vázquez? Gracias. Fernando Vázquez es un ciudadano de un centro minero de Potosí, exactamente Catavi. Allá efectué mis estudios de ciclo básico, ciclo medio. Acabé los estudios en un colegio del mismo lugar, Colegio Junín. Después hice mis estudios en la ciudad más próxima, que era Oruro, y posteriormente hice mis estudios de posgraduación en el exterior hasta conseguir un doctorado en geotecnia y también vinculada a minería. Es ahora el boliviano que ocupa esta cartera de Estado en reemplazo de Carlos Hualpa, que por motivos personales había presentado su renuncia. Ministro, voy a entrar directo en materia. Usted ha sido posesionado y esta mañana conversaba ya con los medios de comunicación. 14 años de extractivismo, al menos así lo dicen algunos analistas del medio, del área sobre todo. Exploración versus explotación, una balanza totalmente desigual la que tenemos en Bolivia. Usted decía que su principal tarea como ministro es ingresar en una exploración intensiva de minerales. ¿Cómo pretende lograr este objetivo? Bueno, antes yo quisiera hacer un agradecimiento a las personas que confiaron en este nombramiento, que realmente es un reto, ¿no? Y particularmente agradecer por la confianza que depositó la presidenta Yanine Áñez. Creemos que sí, un país al mando de una valiente mujer requiere también de resultados. En ese sentido creemos que sí debemos iniciar, diría, la etapa de exploración o iniciar con la campaña de minería, porque como usted decía, después de 14 años de abandono a la actividad minera, tenía que llegar un momento donde debíamos hacer resurgir nosotros a la actividad minera, porque desde los inicios nosotros nacimos a la vida independiente, a la república, gracias a la actividad minera. Entonces, a partir de ello nosotros creemos, yo y también gracias al equipo que confío en mí, a grandes profesionales que están en empresas, en instituciones, que sí debemos avanzar con la etapa de exploración, porque la exploración genera nuevos yacimientos. Creemos que nosotros no tenemos que darle un nombre si encontramos un yacimiento. El nombre de algún yacimiento que podríamos determinar tendría que ser de los bolivianos y no particularizar como han venido haciéndose muchas obras en Bolivia en el pasado, en un pasado muy reciente. Hablamos de obras, diseños que han estado en ejecución, muchos sin resultados, dicen incluso que están afectando a la economía del pueblo boliviano. Hago un paréntesis acá y hago eco de sus palabras. Históricamente la minería ha sido el sostén no solamente de nuestro país, de diferentes países de América Latina. Si hacemos referencia a la época de los precios en auge de la minería hace un par de años atrás, hablamos de que ha aportado un gran porcentaje al Producto Interno Bruto. En ese sentido, ¿cómo plantea un rediseño? ¿Cómo piensa plantear un rediseño? ¿Y cuál es la importancia de los profesionales? El rediseño de toda nuestra cadena productiva minera, ¿no? Queremos analizarla desde la ley que fue aprobada durante la anterior administración. No queremos hacer un ajuste en algunos artículos que nos permitan hacer una minería un tanto más horizontal. Con esa ley está siendo bastante estrangulada la actividad misma, entonces deberíamos partir de ello, porque la minería en realidad tiene que ser intensiva en capital para tener yacimientos. Ahora, esa etapa debe tener una inversión de riesgo. Porque es verdad que si se parte de un estudio geológico, no necesariamente los minerales que sean determinados en el sector, si acaso existe, pueden no necesariamente ser rentables a una determinada cotización.
Gracias a Dios, desde hace mucho tiempo, y ya desde el 2004, en la época en que empezaron a subir las cotizaciones de los minerales, hemos tenido mucha suerte, hemos llegado inclusive a tener un estaño a $14 la libra fina y así también el resto de los minerales, pero vemos que no ha sido aprovechado. Sí, los demás países también hacen la explotación y la venta de concentrados. Ahora, yo me animaría a decir inclusive que Ecuador, un país del tamaño de un departamento, genera más exportación de minerales que los nuestros. Pero ahora no podemos mirar atrás, debemos seguir adelante y consideramos que debemos hacer ajustes a partir de la ley minera. Usted hizo referencia esta mañana también a la importancia de poder trabajar de la mano con cooperativistas, con estatales y privados. Creo que el gran problema va a ser el poder contentar a todos los cooperativistas. Hace no mucho teníamos algunos en puertas del Ministerio de Trabajo que exigían atención a sus derechos, por ejemplo. ¿Cómo se pretende trabajar en un esquema planteando un diseño que vaya a escuchar todas estas voces? Yo parto de que la actividad extractiva, primero, que los tres actores mineros se encuentran en la explotación de los recursos naturales, ¿no? En el caso de los operadores que están en yacimientos de estaño, sí tienen una fundición donde pueden comercializar y nuestro país exportaría con el mayor valor agregado. En el caso del resto de los minerales, plomo, plata, zinc, todavía reconozco que estamos haciendo exportación de minerales, pero nos han vendido la idea de que mañana colocaremos unas fundiciones de zinc. No creo que inclusive iniciaron, pero acabó, como todos los proyectos serios, en la nebulosa. Nosotros, entre los tres actores, creemos que si bien tienen particularidades sui generis, pero sí son atendibles. Los tres, en el retorno a las actividades mineras, sí deben tomar los debidos cuidados, ¿no? Porque como mineros nosotros sabemos, al menor descuido sí podemos tener algunas fatalidades, accidentes o en el menor de los casos incidentes con afectaciones menores a la integridad del minero. Ministro, usted está llegando a dar continuidad a un trabajo en este gobierno de transición. Vivimos en Bolivia, en todo el mundo, una época de pandemia por el coronavirus. Tendría que ser el delegado para trabajar de la mano con Potosí en esta crisis, en esta emergencia sanitaria. ¿Me permite, por favor? Podemos escuchar al gobernador del departamento de Potosí, porque hacía referencia a las últimas reuniones que tenía con el anterior ministro y le pide para que usted pueda dar continuidad a este trabajo. Escuchemos, por favor, al gobernador Omar Vélez. Decía lo siguiente. Se ha pedido al ministro para que pueda hacer las audiencias respectivas, ha sido el compromiso también de él, para reunirnos, para que esta comisión se traslade a la ciudad de La Paz, para abordar los temas con el ministerio o la presidenta, sobre el tema de ítems para salud en nuestro departamento de Potosí, y también sobre equipamientos de lo que son las pediatría intermedia e intensiva, y por otra parte el funcionamiento o la dotación de otro laboratorio que debería estar acorde a la población de habitantes que tiene nuestro departamento de Potosí. Es el delegado presidencial, ministro, para poder trabajar con Potosí. ¿Qué conoce respecto a la actualidad que vive este departamento y cómo va a trabajar ya hablando de la pandemia? A ver, yo creo que sí, esa pandemia debemos tomarlo con bastante seriedad, como la han estado tomando. No por nada, Potosí está, si no me equivoco, en el 5º lugar, ¿no? Están controlando de alguna manera, probablemente no sea con las medidas estrictas, pero eso no me deja conforme, ¿no? Sí se debe atender, pero esa es una de las actividades más, ¿no? Y no quisiera polemizar con un comentario que, por ejemplo, a título ya sea de pandemia o de necesidad de algunos grupos de actores mineros, ¿no? Algunas personas, ya sea dirigentes o hasta diputados, me animaría a decir, no, ya trafican con la información, así como necesito este cargo y ahí comprometo a este sector minero, ¿no? Hago mención a esto porque hay algunas personas que dan mal uso de la información.
acabo de vivir hace poco, de persona que no está vinculada a la minería por formación misma, ¿no? Entonces no está vinculada a nada, pero viene y me habla de una necesidad de la minería, sino acondicionada a un sector de los operadores mineros. Y yo veo un tema bien incongruente y debemos ser más realistas, ver el tema de la pandemia vinculado, yo lo voy a hacer, a las operaciones mineras, pero con controles serios, ¿no? Y siempre velando cada uno por su integridad, su salud y su familia. Hay acusaciones que de repente sin conocer el fundamento han estado dando vueltas por los medios de comunicación. El caso del senador Edwin Rodríguez, quien decía que usted podía inclinar por haber vivido en Oruro cierto favoritismo a esta región del país. Y quiero que lo escuche, por favor, ministro, porque es importante tener la información y la respuesta de primera mano. Escuchemos. Bueno, primero es una persona que no está ya vigente ni ligada al departamento de Potosí. Es una persona que vive absolutamente gran parte de su vida en Oruro. Podríamos decir que es más orureño que potosino. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque resulta que los orureños están tras del litio. Lo dice todos los días, por ejemplo, el director nacional de recursos evaporíticos. Y este señor que es orureño establece esa línea de conducta en Oruro, de que Oruro debe priorizar el litio, y el litio es potosino. ¿Qué le puede responder, ministro? Creo que no podría responderle nada, porque con respecto al señor y a mí, existen 15 minutos de diferencia. Él podía haber ocupado mi lugar, no lo hizo porque no cumplió académicamente, con seriedad, con responsabilidad, su misma formación. Se inclinó por la política, acabó siendo lo que es, y creo que cuando uno toma las cosas en serio, ni siquiera ve solamente un árbol, debemos ver el bosque entero. No merece ningún comentario mío, que me disculpe la población, pero veo de esa manera. Mi visión es mucho más grande, seria en minería. No voy a entrar a detalles de ese tipo. Es una respuesta que se la respeta y la gente quería escucharla. Ministro, para terminar esta entrevista, usted ha afirmado que se va a ir trabajando poco a poco para reactivar este sector tan importante, porque además el gobierno de la presidenta Yanine Áñez se ha comprometido en reactivar la economía del país. Y lo volvemos a decir, históricamente la minería aporta mucho al Producto Interno Bruto. ¿Qué le puede decir al boliviano, a la boliviana que en este momento está en su casa cumpliendo una cuarentena, y cuál es el compromiso que se tiene para continuar trabajando? Creo que sí, solamente nosotros somos la expresión de todos los operadores mineros, donde tenemos la responsabilidad. Debemos analizar cada caso en los tres actores para poder mejorar, siempre hacer una operación minera, una explotación, ya sea en la etapa también de beneficio de los ingenios, pero cuidando siempre la integridad de los trabajadores. Creo que sí, la seguridad industrial debe estar por encima de todas las cosas y debemos nosotros atender aquello. Para eso necesitamos, como decía al inicio, analizar esa ley minera y ajustar a una realidad. Es nuestro primer reto para que Bolivia sea competitiva nuevamente con una exportación de minerales, pero de manera mínimamente competitiva a los países vecinos. No estamos tan lejos de Chile, pero queremos nosotros ya encaminar nuestras operaciones mineras en Bolivia. Y esperemos que se trabaje a detalle con este grupo que es tan vulnerable como el sector de los mineros, como el trabajador interior mina. Ministro, muchísimas gracias. Espero no sea la primera vez tenerlo en nuestros otros programas también. Ha sido un gusto tenerlo en esta noche. No, le agradezco y agradezco a todo el pueblo boliviano que estaremos haciendo los mayores esfuerzos para que nuestra Bolivia tengan una nueva visión que le permita vivir dignamente, decentemente a cada boliviano y boliviana. Nos quedamos con esas palabras. Gracias, ministro. Fernando Vázquez, el nuevo ministro de Minería, nos ha acompañado en esta noche en el Jaque Mate. Con esto hacemos una pausa.